Buenas tardes a todos y a todas, una tarde más. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Gracias por sacar tiempo de la conciliación familiar, de las sesiones en clase, de todo lo que nos queda además de organización en casa. Muchas gracias y como siempre vamos a sacarle el máximo provecho. Volvemos a ver nombres conocidos, personas que habéis venido a los 9 webinars que llevamos haciendo desde que empezamos el proyecto. Y para los que os conectáis por primera vez, yo me presento muy rápido, soy Eugenia, yo voy a estar dinamizando la sesión y a presentaros el nuevo webinar Dualiza. Hoy hablaremos sobre la importancia de las soft skills, de estas habilidades en el mundo de la digitalización y cómo pueden ayudarnos a tener éxito profesional. Viene a contárnoslo nuestro experto, Sergio Banderas, esta semana. Bienvenido, Sergio, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Como en cada sesión, ha llegado este momento en que os pido que los móviles los apartemos, los dejemos lejos, más que nada para llamadas y WhatsApp. Es un momento de aparcarlo para centrar toda la atención. Eso sí, lo podemos coger para compartir vuestras impresiones, para compartir vuestra experiencia o vuestras opiniones en redes sociales. Dejaremos un espacio al final para contestar preguntas, ¿vale? Tendremos la oportunidad de preguntarle a Sergio pues todo aquello que nos suscite dudas. Y poco más, dar la palabra, por supuesto, a Eva Aguado, coordinadora de Fundación Bankia, a quien algunos también ya conocéis. Hola, Eva. Hola, buenas tardes, Eugenia, buenas tardes, Sergio. Un placer volver a estar aquí con todos vosotros. Ya el noveno, no me hacía la idea que llevábamos tantos, el noveno webinar en el que hemos pasado por temas bastante interesantes para los docentes de la formación profesional. Y hoy, desde Fundación Bankia, seguimos ofreciendo estas formaciones para que los profesores tengan unas herramientas de apoyo en su trabajo del día a día desde este confinamiento. Y tengo el placer de estar con Sergio Banderas, con el que tuve la ocasión de compartir una jornada excelente a finales de enero, que fui a visitar un proyecto suyo y en la que no hablamos de estas competencias y estas habilidades que va a hablar hoy Sergio, sino que hablamos de las otras, de las competencias técnicas y de cómo la tecnología, la realidad virtual, la realidad aumentada, los juegos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con esos dos proyectos que me presentaron de Alzheimer era uno y el otro de acoso escolar. Y hoy Sergio nos va a contar cómo para llegar hasta esos proyectos hacen falta otro tipo de competencias y cómo los alumnos y alumnas de formación profesional necesitan desarrollar una serie de habilidades que son necesarias para su incorporación a la empresa. Y como Sergio tiene muchas cosas que contar y además nos ha contado que las quiere decir todas y no se quiere dejar nada, pues yo ya me voy a despedir. Os quiero recordar que seguimos a vuestra disposición a través de todos los canales de Fundación Bankia y que cuando termine el webinar podéis recuperar los móviles y utilizar el hashtag RecursosFP para compartir todos los aprendizajes que hoy Sergio ha traído para este webinar. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, Eva. Pues Sergio, cuando tú quieras. Vale, ¿puedo compartir ya ahora? Perfecto, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Eva y Eugenia, por la presentación. Muchas gracias a Bankia y FP Empresa por esta iniciativa tan buena de recursos FP. Y buenas tardes a todos los compañeros de FP que estáis ahí detrás y con interés de aprender nuevas cosas. Bueno, pues yo voy a hablar de las soft skills y desarrollo de habilidades para el empleo. Antes de nada, para los que no me conozcáis, me voy a presentar. Yo soy Sergio Banderas, soy profesor de FP de Informática. Trabajo en el IES Campanillas, que estamos en el Parque Tecnológico. Hoy estamos de enhorabuena igualmente porque hemos recibido el premio de Alianza FP Dual. Ha sido una grandísima noticia para el equipo y el departamento de informática del centro. Aquí os pongo las líneas de trabajo con las que yo principalmente colaboro en el centro, que son los videojuegos, que no es solo jugar, que también me gusta, pero sobre todo lo que hago en videojuegos es usarlo para enseñar programación web avanzada a través de desarrollo de videojuegos HTML5.
También he coordinado el curso pasado un proyecto intercentro entre FP y primaria, este año estoy coordinando otro, y también estoy colaborando este curso con el Ministerio de Educación e Formación Profesional en la elaboración del Real Decreto del curso de especialización Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, que será una realidad, nunca mejor dicho, el curso 2021-2022, porque todavía se encuentra en estado borrador. También soy profesor y coordinador de FP Bilingüe y esta parte de FP Bilingüe, todo lo que yo explico, que llevo más de 5 años explicando esta temática, es la que os voy a explicar hoy aquí en español, no voy a hablarlo en inglés. Y sobre todo lo que yo doy en inglés es soft skills, comunicación, hablar en público, inglés de negocio, marca personal, búsqueda de trabajo y entrevistas. Eso es lo que yo voy a encargarme hoy, que son unas habilidades que cada vez nos piden más las empresas y que son muy útiles. También soy coordinador de internacionalización en el centro, sobre todo de proyectos Erasmus, K202 tenemos uno, llevamos muchos años mandando alumnos con K103, somos socios de un consorcio K107. Este año, desafortunadamente, no hemos podido realizar muchas de las movilidades y también soy tutor del voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es otro proyecto que no es Erasmus Plus Educación, muy interesante, que tiene un montón de acciones. He recibido este año y el año pasado un montón de reconocimientos, que estoy un poco desbordado, pero bueno, me han servido también un poco por reivindicar las mejoras de la FP pública y todo lo que necesitamos para convertirnos en una FP de calidad. Bien, este es el índice, aproximadamente los temas que voy a tocar en este webinar. Voy a empezar hablando de soft skills, vamos a ver cómo la aplicamos en FP, vamos a hablar de hábitos y actividades que realizamos sobre soft skills, voy a intentar hacer este webinar muy práctico de cómo utilizo estas soft skills en clase para intentar enseñarlas. Vamos a hablar de comunicación, de oratoria, técnicas para hablar en público y qué actividades hacemos en clase para conseguir que esta oratoria se traslade a los alumnos. Vamos a hablar de marca personal, de cómo buscar trabajo a través de la plataforma LinkedIn y os dejaremos al final un tiempo para que hagáis vuestras preguntas. Bien, voy a empezar introduciendo las soft skills comparándola con las hard skills. Las hard skills son los conocimientos técnicos, destrezas profesionales, formación académica, experiencia profesional, es decir, idiomas, competencias digitales, todo aquello que normalmente no lo ponemos en el currículum, es decir, nuestro currículum, nuestro listado de habilidades técnicas, de formación, de experiencia profesional, es lo que llamaríamos las hard skills. Y las soft skills nos vamos al lado más humano, más personal. Uno de ellos, hay un montón de soft skills, yo voy a hablar de alguna de ellas, el crecimiento personal, que se traduce en la maduración que tenemos como persona, proactividad, este tema lo vamos a tratar ahora con detalle, la resiliencia, la gestión del estrés, sociabilidad, que al final es la gestión, el trabajo en equipo, la comunicación, que también la trataremos, la creatividad, adaptabilidad, ahora que es tan importante. Y me quedo con una frase muy interesante que dice, con las hard skills consigues entrevistas, efectivamente, para conseguir llegar a una entrevista necesitas todos estos conocimientos técnicos que hemos hablado, pero con las soft skills conseguimos el trabajo. Bien, os pongo aquí, vamos a empezar a ver cómo aplicamos estas soft skills en clase. Estas son mis clases, yo doy clases en los ciclos formativos de grado superior de desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Voy a poner un pequeño vídeo de dura 5-9 segundos. Gracias, Sergio, por enseñarnos las soft skills que cada vez son más pedidas por nuestra empresa. Bien, pues vamos a entrar ya en detalle. Bien, las soft skills yo las enseño con un material que he ido creando año tras año basado en un libro de Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Os enseño aquí, lo podéis ver después en la presentación, un libro que os recomiendo, que a mí en su momento me impactó. Entonces estuve intentando ver cómo tratar de enseñar ese conocimiento en clase. Y me topé, Stephen Covey falleció en el 2012, pero su hijo Sean Covey ha sacado mucha línea de este tipo de libros, de 7 hábitos, son muy famosos entre los CEOs de Estados Unidos, pero también está tirando para otras líneas, como por ejemplo este libro que adquirí hace años, que se llama Los 7 hábitos de los estudiantes universitarios para que sean efectivos. Esto no deja de ser una herramienta más de soft skill. Hay multitud de otras opciones. De hecho, yo estuve barajando opciones de coaching que también venían muy bien para mejorar las soft skills. Es un tema transversal que podría darse en cualquier módulo profesional y en cualquier familia profesional. Yo lo estoy impartiendo a través del inglés, como he dicho, pero se puede hacer como taller en cualquier módulo de cualquier FP. Es importante que sea práctico
y sea en grupo, porque si esta materia la damos de manera teórica, no tiene ningún impacto y al final no se consigue llegar al alumno. Y cuando hablamos del alumno es importante que se haga un trabajo reflexivo, que el alumno se cuestione y se plantee sus comportamientos para que esto pueda después llevarlo a cabo. Bien, antes de empezar a entrar en los hábitos y cómo vamos a aplicar esos 7 hábitos de la FP, quiero hablarlo de qué es un hábito y cómo conseguirlo. Un hábito todos sabemos que es un comportamiento automático que tenemos en nuestro ser, una rutina que ya sabemos hacer, está enfocado a un objetivo o a una acción. Es importante que para adquirir un nuevo hábito no nos dejemos encasillar, rechacemos o no nos importe ni cualquier crítica o falta de valoración, porque un hábito se consigue, eso se lo digo yo siempre a mis alumnos. Mi alumno a veces cuando hay que conseguir algo nuevo dice, a mí no se me da bien esto, yo no he nacido para tal, o tal alumno lo hace mejor que yo. Le digo, no, digo, con motivación y esfuerzo puedes convertir cualquier sueño en realidad. Tardarás más o tardarás menos, ¿no? Por eso es importante que el alumno no se compare con otros, pero al final se consigue. Os pongo un ejemplo claro, tocar la guitarra. Yo no he tocado en mi vida la guitarra y quiero aprender a tocar la guitarra. Pues tengo que, mediante un hábito, tengo que hacer esa actividad de aprendizaje, la tengo que convertir en hábito enfocado a tocar la guitarra. Me da igual lo que me digan desde el exterior, me da igual que me diga que tú no vales para la música, etcétera, etcétera, porque con motivación y esfuerzo voy a conseguir, no sé cuánto tardaré, si 1 año, 2 años, lo que sea, pero conseguiré tocar la guitarra, que es el objetivo que me he marcado. Bien, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que de Stephen Covey, yo lo he convertido en los 7 hábitos soft skills para la FP. Estos hábitos son la proactividad, ahora entraremos en detalle en cada uno de ellos y qué actividades podemos hacer con cada uno de ellos, la visualización, la gestión del tiempo, el trabajo en equipo, la escucha activa, sinergia y un último hábito, que es como el del Señor de los Anillos, el anillo que gobierna y reina a todos, es la puesta a punto. Bien, empecemos con la proactividad. La proactividad es lo que todo el mundo conoce como iniciativa, pero la proactividad también hablamos de que tenemos que ser responsables de nuestras acciones. El alumno tiene que sentirse que las decisiones son suyas, que no depende de lo exterior. Es importante que identifique cuando tiene comportamientos diarios cuál es su acción proactiva y cuál es su reacción reactiva. Hay que identificarlo, evitar el victimismo, echar la culpa al resto, por ejemplo. Lo típico que el alumno dice, la culpa de que yo no he aprobado el examen es de que la materia es muy difícil o que el profesor es muy mal profesor, etcétera, etcétera. Tenemos que nosotros ser responsables de nuestro destino. Y por eso es muy importante aprender a usar un lenguaje proactivo. También tenemos que ampliar el círculo de influencia. Es decir, si hay algo que no tengo control sobre ello porque se me sale, depende del exterior, pues vamos a aumentar nuestro conocimiento para aumentar ese círculo. No intentemos cambiar a otros, intentemos cambiarnos nosotros mismos para conseguir esos objetivos. Todo esto nos va a dar mayor libertad. Es importante que no seamos dependientes, el ser dependiente no es bueno, igualmente no es bueno ser independientes. Lo ideal, el estado ideal es ser interdependientes, es decir, una persona que depende de otras personas pero de una manera constructiva y de crecimiento. ¿Qué beneficios obtenemos con este primer hábito? Pues mayor satisfacción, mayor productividad, menor estrés, mayor número de logros, mayor adaptabilidad y, en definitiva, mayor felicidad. Bueno, vamos a ver una serie de actividades. Yo por cada hábito que voy a mostrar aproximadamente tardo una sesión de 3 horas con los alumnos y le planteo durante esas 3 horas, planteamos unas 6 actividades. Yo aquí os voy a enseñar un ejemplo de 3 actividades por cada hábito, lo voy a explicar muy rápido porque si no, no tendríamos tiempo, pero para que veáis, os hagáis una idea de qué tipo de actividad hacemos en clase para que estos hábitos de alguna manera calen en el alumnado. Siempre es importante hacerlo en grupos y de una manera práctica y reflexiva. El primero que hacemos es un cuestionario, que lo hacemos por grupo para que ellos después lo reflexionen. En este caso es, ¿soy proactivo? Pues vemos situaciones, muchas preguntas que tienen que puntuar de 1 a 5, en el que demuestran su actitud, su respuesta, sus prioridades, su dependencia. Después hacemos un debate con 2 personas de una situación real en el que uno tiene que coger un rol reactivo y otro proactivo y vemos cómo se enfrentan uno y otro. Por último, hacemos también un acto de reflexión, que también lo tenemos que comentar en clase, sobre cómo afrontar cómo tratar la resiliencia. La resiliencia no deja de ser también otra forma que se aborda con la proactividad. Entonces, cómo afrontamos inconvenientes y vamos a identificar
qué oportunidad de aprendizaje obtenemos de esos inconvenientes. Bien, pasamos al hábito 2. El hábito 2 es la visualización. La visualización es un hábito que a mí me encanta porque te permite marcar ante una estrategia, te permite ver. Esto lo usan mucho, por ejemplo, los deportistas de competición, que antes de un partido, antes de una competición, tienen muy claro cuál va a ser su estrategia, su camino, cómo van a dosificarse, etcétera, etcétera. Entonces, la visualización aplicada al estudio o aplicada a la búsqueda del trabajo o aplicada en el trabajo son importantísimos. Esto significa tener muy claro los objetivos que nos hemos marcado, tenerlos siempre en mente, con un propósito claro, significativo y, por supuesto, que sea realista, porque no podemos plantearnos objetivos demasiado imposibles. Ese listado de objetivos, importante que marquen nuestros intereses, nuestra motivación y que se sepa qué quiero ser. También es importante en ese listado de objetivos que vamos a hacer, marquemos el por qué, pongamos unas fechas de obtención de esos objetivos y también indiquemos qué posibles obstáculos pueden tener. Aquí es importante que también hablemos de talento, como hemos dicho antes, que sepamos que un objetivo lo podemos conseguir con autoestima alta, con esfuerzo, con motivación y no dejarnos llevar por decir este objetivo es imposible. ¿Qué beneficios tenemos con este segundo hábito? Pues tenemos ser más convincentes en nuestros planes, tener más significado en lo que estoy haciendo, tener mayor propósito, tener menos procrastinación. ¿Sabéis lo que es la procrastinación? Que es el posponer cosas. Pues si tú tienes muy claro que yo tengo que hacer esto para tal día, este es mi objetivo, voy a conseguir reducir un poco esa procrastinación. Vamos a conseguir mayor número de logros y, en definitiva, mayor satisfacción. Bien, os planteo una serie de actividades que hacemos con el hábito 2. Una de ellas es decirle a los alumnos que piensen en una persona influyente de sus vidas, de sus hobbies, etcétera, y definan qué impacto ha tenido esa persona en la vida o en la sociedad, qué habilidades tiene, qué logros ha conseguido y qué objetivos se ha marcado en su momento dado. ¿Vale? Entonces, eso nos va a servir de alguna manera para ver qué es lo que forma una persona influyente o de éxito. También vamos a hacer, cada grupo de alumnos va a hacer una declaración de intenciones en los ámbitos profesional, personal, familiar y social. Y por último, esta es muy graciosa porque lo que le decimos al alumno es que piense en su 80 cumpleaños. Imaginaros a alumnos que tienen 18 o 19 años, que le diga, piensa en tu 80 cumpleaños. Pues que piense en su 80 cumpleaños y escriba el discurso que le gustaría recibir cuando tiene ese 80 cumpleaños. De esa manera visualizan que la vida es un instante y saber qué es lo que quieren conseguir en esta vida. Bueno, vamos con el hábito 3, gestión del tiempo. Esta es importantísima, no solo para nuestros alumnos, está importantísima en cualquier entorno de trabajo, para los profesores, para cualquiera. Igual que todas, son aplicables no solo a estudiantes, son aplicables a cualquier profesión y a cualquier persona. Aquí hablamos de los cuadrantes en la gestión del tiempo. Tenemos que identificar las tareas que hacemos diariamente y las vamos a encasillar, las vamos a agrupar en importante versus urgente. El cuadrante ideal, que ahora veremos los 4 cuadrantes, sería el de no urgente, pero sí importante. Eso sería el cuadrante donde más tenemos que enfocarnos. Es importante también que para la gestión del tiempo planifiquemos bien las tareas, evitemos la inmediatez, consigamos mayor concentración. Os recomiendo aquí un libro muy interesante, que también lo hemos tratado en clase, que se llama Superficiales, de Nicholas Carr. Es un libro que dice qué está haciendo Internet con nuestras mentes. Nos estamos convirtiendo en personas muy impacientes, muy inmediatas, muy rápido, todo lo queremos para allá. Pues con este libro te explica por qué la sociedad actual, la sociedad digital que tenemos, necesitamos tanta inmediatez y nos está evitando conseguir tareas concentradas de tiempo que nos daría lugar a mayores logros, sin duda alguna. También es importante en la gestión del tiempo saber poner límites, saber decir que no, porque nos van a venir muchas tareas en el cuadrante de no urgente, no importante, entonces hay que saber qué decir no. Por supuesto, no todo el día vamos a estar en el cuadrante no urgente importante, también podemos tener tiempo para el ocio, etcétera, etcétera, pero hay que saber qué decir que no. Sugerirle alternativas, usar el humor para no crear conflictos. Y también una recomendación que se hace en este hábito es que intentemos de manera semanal incluir en nuestro plan, incluir acciones de una zona de acción que llamamos, que son acciones de crecimiento, que aprendamos siempre, que siempre tengamos algo que sean nuevas habilidades que queramos aprender. ¿Qué conseguimos con este hábito? Mayor eficiencia, mayor eustrés. Eustrés es el estrés positivo.
que nadie piense que se va a librar del estrés, pero siempre, porque el estrés, de hecho, el estrés positivo es importante para conseguir logros, pero que sea positivo, que sea un estrés motivado, que sea motivante, que sea satisfactorio, no el estrés negativo, que eso lo impedimos, lo eliminamos con esto. Tener más equilibrio y tener menos zonas de confort gracias a meter nuevas actividades. Bueno, actividades de hábito 3. Pues hay un cuestionario de ¿eres adicto a la urgencia? Con una serie de situaciones. Vamos a ver si el alumno es capaz de identificar que realmente emplea mucho tiempo a la inmediatez y evita concentrarse en cosas que realmente debería hacer. Estos son los 4 cuadrantes. Tenemos que intentar estar siempre en el de importante y no urgente y vamos a hacer un plan semanal. Los alumnos van a hacer su propio plan semanal con porcentaje, viendo qué tiempo en horas emplean en cada uno de los 4 cuadrantes. Cuando esto lo ven y lo visualizan, son capaces de darse cuenta de que realmente emplean mucho tiempo malgastado. Y después vamos a identificar también la zona de confort, qué tareas hacemos repetitivas, vamos a buscar nuevos retos, motivaciones y planificarnos. Bien, los 3 primeros hábitos que he contado hasta ahora son de alguna manera en el modo personal. Ahora nos vamos al modo social. El primero es el trabajo en equipo, el gran conocido win-win. Es decir, cuando trabajamos en una organización, en un equipo, tenemos que intentar, lo primero, no competir con nuestros compañeros. También es muy importante que esa estructura, que cada vez más se ve en las empresas, sea horizontal. La estructura piramidal cada vez se ve que tiene menos éxito. Es decir, el miedo al jefe, la estructura jerárquica de tarea, de jefe, eso cada vez tiene menos éxito. También es muy importante que entre nuestros compañeros no se oculte información, porque al final genera también una mala atmósfera. También es importante que entre nuestros compañeros, entre el equipo que estemos, de la organización en que estemos, cuando hablamos de equipo, hablamos de grupos de estudiantes, grupos de profesores, grupos en una empresa, cualquier equipo. Es importante que también depositemos emociones a nuestros compañeros, agradeciéndole y valorándole. Si hay que pedir disculpas, que se pida, que no son fáciles, también saber perdonar. Y también es importante, que esto le cuesta mucho a los alumnos también y a todos, es disfrutar del éxito de otros. Es decir, no a la envidia. La envidia, como sabéis, el deporte, desgraciadamente, el deporte nacional, hay que evitarlo para trabajar bien en equipo. Con envidia no se puede. ¿Qué beneficio tiene este hábito? Pues mayor éxito, mayor soluciones y mejores relaciones. Vamos a ver algunas actividades que hacemos en este hábito. Pues hay uno que dice, ¿te comportas win-win? Aquí también tenemos una tabla en la que vamos a poner una serie de acciones y de situaciones y vamos a ver si la pones en win-lose, lose-win, lose-lose, win o nada o win-win, que este es el estado ideal, para que todos ganen. También vamos a ver cómo hacemos, vamos a hacer un listado de situaciones reales, vamos a depositar o retirar del banco de emociones, es decir, si yo a mis alumnos, a mis compañeros, ya sean estudiantes, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, le doy valoración, etcétera, etcétera, o por lo contrario, le doy ignorancia o ocultar información, etcétera, etcétera. Y por último, vamos a hacer una dinámica que los alumnos tienen que hacer listado de valoraciones positivas a sus compañeros, para que se den cuenta de que eso hay que hacerlo, tiene que ser un ejercicio sano y que va a ayudar en que haya más conexión en el equipo. Hábito 5, ya nos quedan pocos, ya solo son 7. La escucha activa, habréis escuchado siempre la empatía, lo importantísimo que es la empatía en un equipo, pero es importante que sea una escucha sincera, que no solamente escuchemos el contenido, sino también las emociones, que eso nos va a permitir comprender muchísimo mejor el problema. También es bueno que hagamos un ejercicio de meternos en la piel del otro, es decir, ver distintos puntos de vista, presentar ideas desde el otro lado. Y cuando demos la respuesta a esa escucha, es importante que nos juzguemos gratuitamente, que demos respuestas útiles y valoremos, pero no adulemos, porque la adulación al final se nota. ¿Qué beneficio tiene esto? Pues al final una persona que es empática y escucha es una persona que se convierte en una persona influyente, una persona que comprende mejor, que crea más soluciones y que mejora las relaciones. Actividades que hacemos con el hábito 5, pues igualmente otro cuestionario tenemos aquí que se llama ¿tengo empatía? Y ante unas situaciones el alumno tiene que contestar pues qué respuesta da, si corta conversaciones, si es impaciente, si ve los otros puntos de vista. Segunda actividad que hacemos, lenguaje empático. Vamos a ver un listado de situaciones reales y vamos a convertir nuestro lenguaje en un lenguaje más empático. ¿Vale? Eso lo vamos a reflexionar en clase, con grupos, por eso es importante hacer grupo para que no, al final no sea trabajar el profesor con un solo alumno, sino que entre los grupos trabajen
y eso al final se consiga mayor dinamismo en la clase. Y también vamos a presentar, tiene que presentar alguien una opinión, pero desde la opinión totalmente contraria a la nuestra. Es decir, nos vamos a poner en la piel de una opinión totalmente contraria a nuestros pensamientos. Es un ejercicio muy difícil, pero que nos va a servir para saber cómo piensa el otro. Vale, ya nos queda muy poquito de hábitos. Estamos con el sexto, que es la sinergia. La sinergia es trabajar en equipo, pero ya no en equipos internos, sino vamos a buscar colaboraciones externas. Eso, si sumamos habilidades diferentes, pues lo que hacemos es sumar fortaleza y al final salen proyectos más interesantes. El plan de sinergia al final es mi manera es esta, tu manera es esta, y al final si juntamos dos grandes talentos o habilidades, pues vamos a conseguir un proyecto mucho más interesante. Aquí decimos 1 más 1 es igual a 3 en la sinergia. Nos va a permitir nuevas oportunidades, como hemos dicho, y nos da también la posibilidad de tener una mente más abierta, porque vemos cosas totalmente diferentes a nuestro entorno y nos va a abrir y nos va a generar muchas más ideas. Vamos a tener muchos efectos. En teoría, para un proyecto nos va a quitar carga de trabajo, porque si colaboramos en cosas que nos resultan tediosas, si otro es capaz de hacerlo, pues mejor. Y por supuesto, vamos a conseguir mucho aprendizaje. Algunas actividades. Bueno, esta primera es lo que hace un cuestionario para conocer tus fortalezas y debilidades en función de las inteligencias múltiples. Esto es aproximado, ¿no? Por supuesto, como dije antes, no hay que encasillar a nadie y lo que salga ahí no es para nada vinculante al alumno ni a nadie. Es un cuestionario pequeñito, pero de alguna manera para saber, oye, pues si se me da o me gusta más esta acción, pues la puedo combinar con otra. Y a raíz de ahí, pues vamos a intentar hacer un proyecto ficticio que se le presenta al alumno y vamos a identificar perfiles, intentar colaborar con esos diferentes perfiles para generar un proyecto de mayor calidad. También le decimos a los alumnos que busquen éxitos de sinergias, que hay un montón en el mundo empresarial, y la analicen y la expongan para que vean que muchas veces con distintas empresas o con distintos objetivos al final se unen y pueden conseguir cosas maravillosas. Y el último hábito, que como dije, el que gobierna todo, sin este hábito no sería posible ninguno de los anteriores, es un poco hábito saludable. Son 4 pilares. El primero de ellos, cuerpo, ejercicio físico, alimentación y descanso. Os pongo el ejemplo. Pues te podemos tener un alumno buenísimo, con un talento, con una iniciativa, pero si se duerme a las 4 de la mañana viendo series de Netflix o jugando a la consola, pues por mucho que quiera, no va a rendir. Entonces es muy importante también tener bien buena alimentación, ejercicio físico. También es muy importante cultivar nuestra mente, no solo con la profesión, sino nos va a abrir mucho la mente leer de otros temas, escribir, aprender otras habilidades, por ejemplo, un instrumento musical, lo que sea, pero cosas que nos cultiven y por supuesto que nos gusten. Es importante también tener un espacio para la inspiración, ya sea en la naturaleza, a través de la música, a través de la meditación. También es importante, por supuesto, no dejar de lado el lado humano, el lado del corazón, es decir, la solidaridad, el reírnos, las relaciones familiares, de amistad, etcétera, etcétera. Entonces, si mantenemos estos 4 hábitos, la verdad que nos va mucho mejor en todo lo demás. Y esto nos da, pues, por supuesto, mayor energía, mayor inspiración, mayor creatividad, mayor agilidad mental, mayor sentido de la vida y mejores relaciones. Para este punto, para este hábito, no tenemos ninguna actividad porque ya ha pasado mucho hábito. Eso de alguna manera se le dice que ese es el que aglutina a todos. Bueno, en la época del coronavirus, en el confinamiento que hemos tenido, FP Empresa me pidió escribir una entrada para su blog. Os la comparto aquí, que se llama Soft Skill para estudiantes de FP. Os dejo por aquí el enlace, que podéis abrirlo y podéis ver un resumen de los 7 hábitos aplicados a los estudiantes de FP en la época de COVID-19. Bueno, y entramos ya en la parte de comunicación, ¿vale? Comunicación es transmitir la información de forma efectiva. Os voy a dar una serie de puntos que son muy importantes cuando hacemos una buena comunicación. Lo primero es contextualizar lo que vamos a hacer. No empezar a hablar directamente sobre el tema, sino hacer una buena introducción, poner en situación para que el oyente, la persona a la que le estás transmitiendo tu mensaje, sepa perfectamente de qué le estás hablando. También muy importante la sintetización, ir al grano, no irnos por las ramas, ni tampoco enrollarnos en demasía, porque si no al final perdemos la misión de nuestro mensaje.
Importante dar valor a lo que hacemos y al mensaje que queremos dar, sobre todo explicando las características más importantes de nuestro mensaje. Importante también que sea único y sea diferente, si queremos que también sea de mayor atención. Importante no dejar de lado las emociones. Las emociones, que no es necesario que estemos contando chistes todo nuestro mensaje, porque si no se convertiría en un monólogo, pero sí de vez en cuando da alguna pincelada de risa, de emoción, porque eso va a hacer que el público esté mucho más atento y no pierda la atención. Y por último, importantísimo, cuando terminemos nuestro mensaje, nuestra comunicación, que haya un mensaje final claro con unas conclusiones claras. Bien, ahora vamos a hablar de cómo hablar en público, una serie de consejos sobre cómo hablar en público. Para hablar en público, una de las cosas más importantes es el tono de voz. Si yo tengo un tono de voz neutro, igual todo el momento, pues al final resulta aburrido y pierde la conexión con el público. Entonces es muy importante subir y bajar para que el público esté conectado. También es muy importante el contacto visual. A mí ahora me está costando porque tengo que mirar a la cámara del portátil, pero cuando estamos en un público, en una clase, o incluso los alumnos, cuando hacen una presentación, es importante que miren a todo su alrededor y puedan hacer partícipe con su mirada a todo el público al que estás transmitiendo tu mensaje. Es muy importante también el lenguaje corporal. Yo le digo a mi alumno, cuando hace una presentación, no metas la mano en los bolsillos, ni te pongas con los brazos cruzados, ni te pongas de manera retraída, sino es muy importante también que movamos las manos, que nos dirijamos, que andemos. Muy importante también, que yo no lo hago siempre, son las pausas. Es decir, para hablar bien en público es muy importante hacer pausas, que a veces parecen una eternidad. Voy a hacer un ejemplo, si yo ahora paro un segundo, parece una eternidad, pero nos permite respirar, nos permite pensar en otras cosas y nos evita las palabras de relleno, las típicas muletillas. Por ejemplo, ok, por ejemplo, se dice mucho, en la oratoria se trata de evitar mucho los o los vale o los no, las preguntas esas repetitivas que al final hacen que el mensaje quede un poco más manchado. Importante también ajustarse al tiempo, es decir, si nos han dado 5 minutos para hablar, si nos han dado 40 minutos, pues ajustarse a ese tiempo. Cuando son minutos cortos, cuando son tiempos cortos o largos, lo importante es practicarlo y hacerte una estimación. Bueno, pues aquí, igual que pasó con lo de los hábitos, yo me he creado un material propio para usarlo en clase que me ha funcionado súper bien. En este caso ha sido a través del Club de Oratoria y Liderazgo Toastmaster, con el que fui miembro durante 2 años y de ahí saqué muchísima información muy interesante que uso en clase. Este club, además, tuve la suerte que se hacía en el Parque Tecnológico, donde nosotros estábamos, se hacía tanto en inglés como en español. De hecho, incluimos en alguna de esas sesiones de ese club de oratoria, incluimos a nuestras clases, a nuestros alumnos. Pero ahí hay un material muy bueno, que ahora lo vamos a ver, una serie de actividades que nos sirven muy bien para tratar la oratoria, para mejorar. Igual que dije con los 7 hábitos, no deja de ser una técnica más entre tantas para mejorar la oratoria. Es también igual que los soft skills, de hecho esto es un soft skill, son temas transversales en cualquier módulo de FP, en cualquier familia profesional. Yo lo estoy usando en inglés, pero se podría usar en presentaciones de cualquier módulo en cualquier momento. En este caso, yo le he añadido la gamificación en grupo a esta actividad, que ahora la veréis, porque hace que tenga muchísimo más éxito. Y también, igualmente que he pasado con los 7 hábitos, tiene que ser un trabajo reflexivo que incite a cuestionarnos cosas, incite a que el alumno se cuestione sus comportamientos para poder cambiar, porque si no hay reflexión, no hay cambio. Bien, vámonos entonces os voy a explicar 3 actividades que he realizado, que realizo en clase siempre y que funcionan súper bien. Además, es muy divertido hacer este tipo de dinámica. Bien, el primero se le propone al alumnado que haga un tema propio, que prepare un tema propio para 3 minutos. Por eso pongo aquí lo del hielo, porque es el romper el hielo, ¿vale? Tiene que hacer un tema, se le aconseja que sea un tema que él domine, como puede ser un hobby que él tenga o una temática que le interese, o incluso una película o de lo que quiera, pero tiene que estar durante 3 minutos hablando. Unos 4 alumnos, que además los vamos a ir rotando, cada vez que sale un alumno, estos 4 alumnos se van a ir rotando, un alumno se va a encargar del tiempo, es decir, si son 3 minutos, va a tener 3 cartulinas de colores, una verde, una amarilla y una roja. Cuando lleva 3 minutos, cerca de 3 minutos, le va a sacar la tarjeta verde. Cuando lleva 3 minutos,
ya la amarilla y si lleva ya 3 minutos y medio, por ejemplo, le saca la roja. Y entonces después el alumno va a evaluar qué tiempo se ha pasado y le va a dar una puntuación, ¿vale? Lo siguiente va a haber otra persona que se va a encargar de contabilizar las palabras de relleno, es decir, los OK, los vale, los etcétera, etcétera. Y lo va a contabilizar y también va a servir para su ranking y su puntuación. Otro va a contar el lenguaje verbal, le va a dar una puntuación sobre el contacto visual, el lenguaje corporal y le va a dar una puntuación. Y por último, alguien va a dar una puntuación sobre el mensaje que ha dado, si ha tenido una buena introducción, un buen mensaje, si ha hecho reír o si ha usado las emociones y si ha dado un mensaje final concluyente. Con todo esto, todos los alumnos lo van a hacer su ice breaking, bueno, su romper el hielo, y va a salir un listado con las puntuaciones y los 3 primeros se llevan un premio. Que aunque lo que le damos al final, que yo se lo damos, es una pegatina de videojuegos, pero lo luchan hasta el último momento y tienen un éxito, el hacerlo gamificado, esto es éxito seguro. Otro tipo de actividad de oratoria que utilizamos es el debate. El debate que tiene que ser entre 2 personas y usamos los siguientes tiempos. 1 minuto es un tema al azar, aquí se coge un tema que el alumno no conoce previamente, un alumno tiene que defender una posición durante 1 minuto, otro alumno durante otro minuto otra posición y después el primer alumno durante 30 segundos tiene que dar la réplica y el segundo alumno la réplica. Y ahí también se va a evaluar, pero se va a puntuar de alguna manera también quién ha ganado el debate. Y el último es un tema al azar, este es muy difícil, este le cuesta una barbaridad al alumno, muchísimo, que es un tema al azar que coge el alumno y tiene que hacer durante 2 minutos un ejercicio de improvisación, un discurso improvisado. Entonces, se le da un poquito de tiempo para que lo piense, pero inmediatamente tiene que estar durante 2 minutos hablando de un tema que inicialmente no sabía cuál iba a ser. Siempre intentamos que sea relacionado con nuestra familia profesional, pero le cuesta. Os digo que esto es fácil de llevar a clase en cualquier momento y tiene un éxito seguro. Bien, ya me queda poquito. Vamos a hablar ahora de marca personal. Bien, cada vez más, aquí lo primero que pongo aquí es un adiós al currículum, porque en la sociedad digital que estamos actualmente, cada vez está desapareciendo más el currículum en papel. Aunque todavía quedan empresas, quedan muchas webs de reclutación, bueno, de recursos humanos y de búsqueda de empleo, como son InfoJobs, Monster, Tecnoempleo, etcétera, etcétera. Hay muchas webs que todavía hay que echar el currículum en PDF, por supuesto, pero lo que es el currículum en papel y llevarlo a la empresa, eso, por supuesto, está desapareciendo. Entonces, es importante que el alumno se cree su propia marca personal, que lo primero que le decimos cuando se crea su marca personal es ¿quién soy? Pues soy un producto, es decir, que me trate a mí mismo como si fuera un producto, como un producto de marketing, que tengo que venderme. Es decir, cuando yo quiero buscar empleo, lo que tengo que venderme y venderme lo mejor posible. ¿Cómo me vendo? Pues lo primero que tengo que decir, qué servicios ofrezco, qué valor tengo. Igualmente tengo que decir qué talentos tengo. Aquí entran las soft skills, la creatividad, los hobbies, todas las cosas diferentes que puedo hacer. Por supuesto, no podemos dejar, que eso es un pilar básico, nuestra formación académica y nuestra experiencia laboral. También es importante en nuestra marca personal marcar la diferencia. Cuando yo le digo a mis alumnos, hacerme el currículum, me lo hacen todo igual. Le digo, no, cada uno de manera diferente y pon tu marca de identidad, sé distinto a otra persona. Es importante también dejar una buena huella digital, es decir, a través de redes sociales, blog, YouTube, para que cuando en un proceso de selección nos busquen, vean que somos profesionales y hemos tratado los temas que estamos intentando ofrecer. Importante también que en esa huella digital, en ese networking que hacemos, tengamos contactos de muchos grupos y muchas empresas, que sigamos grupos de difusión, etcétera, etcétera. Aquí os digo un dato interesante que no os digo la fuente, pero lo he recogido de internet, de una fuente fidedigna, que el 80% de los reclutadores buscan por LinkedIn, que es a donde vamos ahora. Y el 40% de los empleos creados últimamente son por búsqueda en redes sociales. Bueno, pues vamos a hablar del gran portal, la gran red social de búsqueda de empleo, que esto sí que lo hacemos también en clase como un ejercicio imprescindible, que es que los alumnos rellenen su perfil en LinkedIn. Y le vamos dando una serie de indicaciones de cómo tienen que hacerlo.
porque no vale rellenarlo en 5 minutos con 3 datos absurdos, ¿no? Hay que hacerlo de una manera profesional. Entonces, lo primero, en la sección del perfil, que es la primera sección que es la que vamos a ir tratando, le decimos que rellene su foto y su cabecera, pero que la foto sea la misma foto que te harías en el caso con la misma ropa que te pondrías si fueses a una entrevista. Y la cabecera, que también te permite cambiar la foto de cabecera de LinkedIn, sea una cabecera relacionada con tu profesión o con tu línea de trabajo, ¿vale? Que eso le da un toque de profesionalidad a el primer impacto visual. En el título que vamos a poner de nuestra profesión, por ejemplo, decir soy técnico superior en desarrollo de aplicaciones web, pues que ahí utilicemos palabras clave que los reclutadores usarán para sus búsquedas. Es importante usar palabras clave como desarrollador, front-end, estoy hablando del tema de informática, pero en cualquier profesión pues hay palabras claves que se usan en los de recursos humanos para buscarnos. Importante también poner nuestros datos de contacto, teléfono, email, otras redes, si queremos que nos busquen. Si no queremos que nos busquen, no lo pongamos, pero si lo que estamos buscando trabajo, por supuesto, es imprescindible. Formación, tenemos que ponerla más relevante y reciente. No vamos a poner secundaria, no vamos a poner un curso que hice hace 20 años, ¿vale? Sobre todo lo más relevante relacionado con nuestra profesión. Cursos, logros, etcétera. Experiencia profesional. Es importante poner las fechas, la empresa en la que hemos estado, qué responsabilidad hemos tenido en esa empresa y también, si es posible, poner alguna fotografía, algún enlace que demuestre un poco tu acción en esa empresa. Y importante configurar bien la privacidad, que nos permita mostrar los datos que queremos mostrar. Y en el caso, por ejemplo, que estamos en una empresa y queremos buscar trabajo en otra, pues ocultar, yo siempre esto recomiendo que lo tengan oculto, ocultar las notificaciones de modificaciones, porque aquí cada vez que añade una formación, una experiencia profesional, a todos los que nos siguen, a no ser que lo tenga desactivado, pero le pueden llegar notificaciones de que ha cambiado algo en tu perfil. Y por último voy a explicar, que es muy importante porque hemos visto el perfil de LinkedIn, pero ahora vamos a ver las distintas secciones de LinkedIn, también unos pequeños consejos. Por ejemplo, en la sección de empleo, que podéis ver si entráis en LinkedIn, una de las pestañas es empleo, hay una sección privada que te permite ver ofertas de trabajo y hacer un seguimiento de esas ofertas. Esta sección, tú puedes hacer ese seguimiento, pero no, nadie va a ver el seguimiento que tú estás haciendo, pero es una manera, una sección que solamente va a ver tú, que te va a permitir ir viendo cómo va nuestro estado de búsqueda. En el buscador, igualmente, tenemos una serie de filtros, porque podemos hacer búsquedas muy concretas y nos permite guardar esa búsqueda, dejarla guardada y que nos lleguen notificaciones cuando se produzcan algún resultado de esa búsqueda. Eso es muy útil, muy útil. En la serie de contactos es importante que tengamos contactos profesionales. En esta red LinkedIn no se valora la cantidad, sino la calidad de los contactos. Y me da igual decir tengo 10.000 seguidores porque aquí no sirve de nada. Aquí lo que sirve es que los contactos que tengan sean buenos. Y es importante también seguir a empresas. Es importante seguir a empresas para ver en qué están trabajando. También hay una sección de grupos que es muy importante que entremos, grupos de nuestra familia profesional, y que participemos, y que hagamos networking, que eso de alguna manera también va a dejar una pequeña huella digital sobre ti y sobre lo que tú aportas, sobre tu idea, que nos va a hacer que puede ser que nos den que consigamos alguna búsqueda por ahí. También la sección de recomendaciones. Hay una sección de recomendaciones que ofrece que cuando alguien tiene recomendaciones hechas, ofrece veracidad de tu perfil. Normalmente se suele pedir recomendaciones y solemos devolverlas. Cuando alguien nos pide que lo recomendemos, pues ellos nos suelen recomendar y así es un acuerdo mutuo que se suele hacer. Lo mismo con las aptitudes, que son palabras clave de habilidades que tengo, tanto profesionales como soft skills, como todo tipo de habilidades. Y también le solemos pedir a nuestros contactos de mayor confianza que nos validen esas actitudes para tener mayor veracidad en nuestro perfil. Y esto se suele actualizar, hay que estar siempre actualizándolo. Igual que actualizamos, es importante actualizar nuestro estado para que las empresas y los reclutadores vean claramente cuáles son nuestros objetivos. Por ejemplo, para nuestros alumnos que están terminando FP superior o medio o básica, pues es importante que digamos búsqueda activa de empleo para que las empresas sepan que ahora mismo no estoy en ninguna empresa y estoy buscando trabajo. Y con esto, pues yo ya he terminado, me he ajustado perfectamente a la hora. Que nada, ahora Eugenia me hará las preguntas que vosotros hayáis comentado
Y nada, aquí me tenéis en las redes sociales, en Twitter, LinkedIn y YouTube algunos vídeos. Y nada, estoy a vuestra disposición para lo que me queráis preguntar. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por compartir tu experiencia, por ajustarte también al tiempo. Y nada, vamos a ver las preguntas. Hay bastantes preguntas, todas ellas interesantes. Vamos con la primera. Vale, dice, algunas de estas habilidades se trabajan desde formación y orientación laboral, pero me parece muy interesante todo lo que podemos llegar a hacer desde otros módulos. ¿Cómo te coordinas con el Departamento de Formación y Orientación Laboral? Bueno, muy bien. De hecho, son totalmente compatibles. En el currículum de FOL, de primero, por ejemplo, se trabaja el trabajo en equipo y la búsqueda de empleo. Luego, verlo desde otro prisma, desde otro perfil, en mi perfil, en mi caso, soy informático, también le aporta un valor añadido al alumnado. Yo también es verdad que esto me centro mucho y doy mucho contenido porque lo doy en 3 horas semanales a 2 grupos, que lo doy en inglés. Intento matar 2 pájaros de un tiro. Entonces, es una manera de dar un inglés más cercano a lo que necesitan en la empresa, pero por supuesto hay una coordinación muy buena con formación y orientación laboral. Pero como dije al principio, todos estos temas son transversales y que se pueden dar en cualquier momento, en cualquier taller, en cualquier módulo, que por supuesto complementan cualquier otra formación. Gracias, Sergio. Preguntan también cómo se organiza la formación, en el sentido de, ¿lo repartes en horario de diferentes módulos, fuera del horario de clases? ¿Cuánto tiempo? Y también preguntan, hay varias preguntas de cuánto tiempo recomiendas dedicar a este desarrollo de las skills. Vale, como os he dicho, en mi caso, en Andalucía tenemos en los ciclos formativos, tenemos 3 horas en los segundos cursos que se llaman horas de libre configuración. Cuando somos un centro bilingüe, como en mi caso, esa hora de libre configuración se recomienda que se dé preferentemente en inglés. Entonces, yo que soy coordinador bilingüe, pues propuse dar esto porque me parecía muy interesante, es decir, dar en inglés soft skills. Entonces, yo de verdad que yo empleo, pues desde septiembre que empezamos clase hasta final de febrero que terminamos, lo empleo durante 3 horas diarias. Cada hábito le dedico 3 horas, una sesión de 3 horas cada hábito. A lo de la comunicación, pues varias sesiones, a lo de LinkedIn 1 o 2, después también doy entrevistas, inglés de negocio, sí. Pero también he dado talleres, por ejemplo, a grado medio de manera puntual y se puede hacer lo que dijimos antes. Esto es una comunicación al final, lo podemos sintetizar, podemos hacerlo más corto y mirar que yo lo he explicado esto rápidamente en 45 minutos. Entonces, todo es coger este material y emplearlo en cualquier momento. Es decir, que tenemos que hacer una presentación, eso lo van a hacer todos nuestros alumnos en los proyectos, en cualquier proyecto que tienen que entregar. Pues podemos dedicarle 1 hora, 2 horas a ver cómo hacer una comunicación efectiva y cómo hacer una presentación y hablar en público efectivo y hacer una pequeña práctica y a continuación que los alumnos hagan sus presentaciones de sus profesiones. Sergio. Más preguntas. Dicen, ¿qué podemos plantear cuando un alumno o una alumna persigue una habilidad y la trabaja mucho, pero tiene muchas dificultades para desarrollarla? ¿Cómo podemos guiarle para trabajar una habilidad que esté más a su alcance en caso de que se tenga que hacer algo así? Bueno, lo importante, que eso lo trabajo yo mucho con el alumno, por ejemplo, la iniciativa. La iniciativa es algo que le cuesta mucho al alumno desde el principio. ¿Por qué? Porque vienen de un sistema, no vamos a hablar ahora de sistemas educativos, pero vienen de un sistema muy tradicional, muy de examen, de memorístico, de qué tengo que hacer, qué entra en el examen, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo le digo, no, tenéis que hacer algo totalmente diferente, tenéis que pensar por vosotros mismos, le cuesta mucho romper ese paradigma. Entonces, es importante que con aquellos alumnos que estén muy cerrados, que no quieran abrirse o les cueste abrirse a este nuevo paradigma de nuevas habilidades, es muy importante que le demos un apoyo emocional y motivacional y que le demos toda la seguridad. Y que importante, no se compare con nadie, porque el mayor error que tiene nuestro alumno es compararse con el compañero de al lado. Si tiene que tardar el doble que el compañero de al lado, da exactamente igual. Al final va a conseguir desarrollar la habilidad y si va a tardar 1 año más, da igual. Pero lo importante es que esté motivado en que es un camino que tiene que hacer de manera individual y que lo tiene que conseguir. Un poco para gestionar ¿no? La aceptación al ritmo de aprendizaje de cada uno. Dice, la verdad es que las actividades han generado muchísimo interés a estas actividades para trabajar los hábitos.
Y dices, muchos asistentes decían, me apunto los libros, me anoto los títulos y los autores. Preguntan si estas actividades están detalladas en alguno de estos libros o si las pueden encontrar en algún otro libro, algún otro material educativo de forma detallada. Las actividades, por ejemplo, de los hábitos, vienen actividades en el libro de Sean Covey, que es el hijo de Stephen Covey. Viene todo en inglés, porque son actividades a través de una plataforma que se llaman Los 7 hábitos de los estudiantes universitarios altamente efectivos, de College Students. Entonces, ahí sí vienen una serie de teoría primero y después como actividades relacionadas a esa teoría. Yo ese material lo he ido reconvirtiendo, yo con esto llevo trabajando como 6 años, lo he ido reconvirtiendo y adaptando a la FP, me he creado mis propias presentaciones, me he creado mis propias actividades adaptadas, pero es verdad que en ese libro de Sean Covey, que no es un libro en papel, sino es un material online, sí te puede dar una buena guía. Igualmente, de Toastmaster, bueno, de oratoria hay muchísimo material que podrían buscar y actividades. Yo he tenido la suerte de participar en un club de oratoria donde he llevado a cabo esas dinámicas, la he trasladado al aula y se puede también, pero al final, tanto de oratoria como de soft skill hay mucho material. Es verdad que hay mucho material muy teórico, que es difícil. La dificultad de los soft skills es cómo llevarlo al aula de una manera práctica, porque yo puedo, lo que dije antes, la clave de esta educación es enseñarla de manera práctica y en grupo. Si no, no tiene éxito. Yo le cuento esto al alumno y me dice, como si le contara, pero si él participa, si él reflexiona, si se ríe con los compañeros, esto es donde tiene éxito. Entonces, ahí os dejo ese material, ese libro, pero podéis seguir indagando, que hay mucho material y sobre todo adaptarlo a tus propias necesidades. Gracias. Otra cosa, preguntan sobre un poco la autoestima, ¿no? O aquellos alumnos que tienen mayor autoestima versus alumnos que son menos proactivos. ¿Cómo podemos trabajar este balance entre alumnos muy activos que trabajan de forma muy autónoma y estos alumnos con menos autoestima y, por tanto, más dificultades a veces en trabajar estas habilidades? Vale, por eso es importante también trabajar en equipos. En equipo, además, que sean de alguna manera, hay que hacerlo equipo, hay que verlo para que no sean demasiado desiguales. Es decir, que sean equipos que se compenetren y que puedan aportar unos a otros habilidades. Lo de la autoestima es un tema que a mí me gusta y desde el primer día de clase lo insisto mucho porque hay alumnos que ellos mismos te dicen, a mí no se me da bien esto, yo soy así porque he nacido así, yo, etcétera, etcétera. Muchos se autoimponen y se autocastigan y se ponen límites de que no son capaces de hacer alguna serie de habilidades. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo muy, muy, muy fuerte con el alumno para que trabajen y ganen confianza en ellos mismos, que ganen autoestima. Os pongo el ejemplo del inglés. Yo imparto todo esto en inglés y desde el primer curso que hacemos entrevistas individuales, sacamos a los alumnos fuera de clase para que hagan entrevistas individuales para hablar en inglés. Muchos alumnos de primero nos dicen, yo no se me da bien los idiomas, yo no sé hablar inglés, yo los idiomas soy nulo. Y cuando hablan de manera individual, en este caso con el auxiliar de conversación o con alguno de los voluntarios europeos que tenemos, vienen como diferentes. Dice, he conseguido hablar y le da esa inyección de motivación. Entonces, para conseguir mejorar la motivación y la autoestima, hay que sacarlo un poco del grupo y darle protagonismo y permitirle que desarrolle algo de sus motivaciones, de sus inquietudes, las desarrolle en otro espacio, porque normalmente una persona con poca autoestima en un espacio con 30 alumnos le vence el miedo y él mismo se pone sus límites, sus barreras y no es capaz de salir de ahí. Preguntan también si estas habilidades se trabajan de forma general o las trabajas de forma general o las adaptas a los diferentes perfiles profesionales de cada ciclo. Bueno, yo intento, en mi caso, yo soy de la familia profesional de informática y comunicaciones y yo la intento orientar hacia la informática. Es decir, cuando saco temáticas, por ejemplo, en la oratoria, pues intento que sean temáticas relacionadas con nuestro tema. Si intento ya matar no 2 pájaros de un tiro, sino 3, porque toco inglés, soft skill y a lo mejor toco inteligencia artificial, toco big data, toco videojuegos, toco temas que a ellos además les interesa y que viene bien pues profundizar en algunos temas. Luego, esto es adaptable perfectamente a cualquier familia profesional, porque aquí, si os habéis dado cuenta, no hemos hablado de temáticas concretas. Entonces, las temáticas hay que rellenarlo de contenido. Cuando yo decía elegir un tema al azar,
hablar de esta temática, hablar del lenguaje proactivo sobre reactivo, hablar de todas estas actividades que vamos haciendo, hay que rellenarlas de contenido, ahí donde está el adaptarlo a tu centro. Eso tiene un periodo, por supuesto, de que hay que ir trabajando y tal, pero una vez que lo tenga hecho, lo vas reutilizando y actualizando cada curso y viene muy bien. Entonces, esto es adaptable a cualquier situación, a cualquier nivel y a cualquier familia profesional. Y relacionado un poco con esto, preguntan ¿cómo gestionas estas habilidades con alumnos con necesidades educativas especiales? Sí, pues igual que de alguna manera, igual que se tratan en las clases, es decir, en nuestro caso en informática tenemos un índice de muchos alumnos por ejemplo, de Asperger, ¿no? Que es un tipo de alumnado que recibimos mucho en informática y, bueno, pues hay que tener la manera de que nos relacionamos con ellos, de explicarle todo con más detalle, que si no son capaces de entender la emoción o la ironía, pues hay que saber, siendo consciente de ese tipo de detalles, pues hay que explicárselo aparte o hay que meterlo en un grupo de compañeros que sean empáticos y que sepan ayudarle. Es decir, que al final, como cualquier enseñanza, no por ser la soft skill hay que tratar las necesidades especiales de una manera diferente. Como en cualquier enseñanza, las necesidades especiales hay que tratarlas, hay que atenderlas, tienen que ser personas que las incluyamos en nuestro grupo general. Y aquí lo bueno es que se tratan emociones, se tratan habilidades de comunicación que le van a servir. Al final ellos van a ser muy beneficiados porque son habilidades que a lo mejor nunca habían tratado y que les pueden servir para mejorar en sus relaciones, en su día a día. Vale, vamos a ir a las últimas preguntas. Una de ellas dice, muchos de nuestros alumnos no tienen experiencia para su currículum, todavía son muy jóvenes. ¿Lo sustituyes por algo en particular? Vale, yo le digo a los alumnos, cuando tratamos el tema del currículum, que le den valor a su currículum. Lo primero que tienen que hacer, porque cuando yo le hago, venga, hacerme currículum, el primer currículum que me entregan pone CFG SEDAW, que son las siglas de mi ciclo formativo. Le digo, ¿y ya está? Sí, pues mi ciclo primero han puesto siglas, cosa que la empresa no lo van a entender, y segundo, no han puesto ninguna de los módulos que han dado. Entonces le digo, tú tienes que hacerlo primero, mirar cada uno de los módulos que ha dado, tanto en primero como en segundo, y ver qué herramientas, qué ha aprendido, qué competencias profesionales, pero aplicadas a la profesión. Entonces, y eso es lo primero que tienen que hacer, rellenar el currículum con todos los módulos que han hecho, pero no el título del módulo, porque eso queda feísimo, sino qué ha aprendido en cada uno de esos módulos. Entonces, de alguna manera, ya está rellenando un montón de habilidades profesionales que ha aprendido en la FP, que para eso es la FP. Y por otro lado, en el caso de los alumnos de Dual, por supuesto, todo lo que llevan hecho en Dual desde el primer curso, tienen que ponerlo como experiencia profesional. Las prácticas también como experiencia profesional, aunque sean unas prácticas. Si han estado de Erasmus, por supuesto, poner como una experiencia profesional internacional. El inglés, pues también ponerlo como una habilidad diferente que la ha hecho. Si no tienen experiencia laboral, a veces los alumnos me preguntan, he estado de camarero, es la única experiencia que tengo, ¿la pongo? Y yo les digo, por supuesto que sí. Si tienen mucha experiencia profesional de un campo concreto, a lo mejor no es necesario poner camarero. Pero si no tienen ninguna experiencia profesional, por supuesto, ponla. ¿Por qué? Porque eso te lo van a valorar en un empleo, el que va a ser tu primer empleo de una profesión concreta, te lo van a valorar porque ven que eres una persona que eres capaz de dedicar esfuerzo, trabajo, dedicación, porque siempre un trabajo te da valor. Gracias. Vamos a la última de varias preguntas. Se nos termina el tiempo, sentimos no poder contestar a todas. Seguro que si volvemos a ver a Sergio le podremos preguntar más. Y una última pregunta que dice, ¿qué consejo podrías darnos a los docentes que queremos llevar al aula a todas estas prácticas para mejorar, para desarrollar las soft skills? Bueno, pues el consejo es, por supuesto, no intentar decir el año que viene voy a abarcar todo lo que me ha dicho Sergio, lo voy a meter en mi clase, porque si no nos desbordamos y abandonamos. Pero que elijamos algo de todo lo que yo he contado hoy, que elijamos algo y empezamos a añadirlo y a ver cómo se adapta en el aula. La primera vez vamos a estar más, como pasa con cualquier conocimiento nuevo, nos va a costar más trabajo, vamos a ver cómo reacciona el alumno, vamos a ver cómo organizamos los grupos, que no se me descontrole, vamos a ver si el alumno no se ríe, si no sé cuánto. Es decir, al principio vamos a tener más dificultad, pero yo os pediría que de los 7 hábitos, después de la parte de comunicación, de hablar en público y de la parte de LinkedIn, elijáis 1, 2
o 3 secciones y las vayáis metiendo con pinceladas en cualquier módulo. No tiene por qué ser como lo doy yo en inglés o en FOL, puede ser en cualquier momento, podemos meter, porque esto al final no olvidemos que son competencias que nos piden toda la empresa. A mí esto me surgió, la necesidad de dar soft skill en clase, me dio porque cada vez, como sabéis, estamos en el parque tecnológico, que estamos rodeados de muchísimas empresas y cada vez más las empresas nos dicen, vale, queremos que nos des a alguien con estos conocimientos técnicos, pero nos importan más los conocimientos de habilidades personales. Queremos que sea alguien que sea capaz de comunicarse bien, alguien que sea capaz de hablar en público, alguien que sea capaz de trabajar en equipo. Yo también trabajé en la empresa privada antes de ser profesor e incluso recibíamos cursos de coaching, lo típico, y te das cuenta de que para tener éxito profesional en un entorno profesional son más importantes estas habilidades que las profesionales. Luego, no tenemos que decir, no, como esto no está en mi currículum, no lo doy. No, claro que sí lo tengo que dar, es que son parte de la ayuda que nos va a conseguir que nuestras competencias profesionales concretas tengan mayor éxito. Luego es un apoyo que hay que dar en cualquier momento, de manera puntual. No vamos a dedicarle en un módulo que no tiene nada que ver entero esto, pero sí de manera puntual siempre hay tiempo de ir añadiéndolo. Muy bien, gracias Sergio. Poco a poco, empezar de forma paulatina. Muy bien, pues Sergio, muchísimas gracias. Yo aprovecho y os comento, tendréis la presentación de Sergio disponible en recursosfp.com, tendréis también toda la sesión que habéis visto hoy colgada, por si os habéis dejado alguna duda o alguna explicación que ha hecho Sergio al principio, alguno de estos conceptos, escucharlos con más tranquilidad. Muchísimas gracias, Sergio, de nuevo. Esperamos verte muy pronto. Y déjame que aproveche antes de despedirte, aproveche para presentar los siguientes webinars que realizaremos. ¿Vale? La semana que viene, hoy estamos a lunes, perdón, esta semana tenemos, jueves 25, tenemos un nuevo webinar sobre la importancia de la innovación en el ámbito educativo, dónde y cómo innovamos y sobre todo para qué lo hacemos, qué impacto tiene este cambio, esta mejora en el entorno educativo. Y el lunes 29 también tendremos un nuevo webinar sobre las oportunidades y los cambios del mercado laboral tras la pandemia del COVID-19. ¿Cuál será su impacto en los distintos sectores? ¿Qué necesitará el mercado y, por tanto, qué puede ofrecer la formación profesional ante ello? Esto será el lunes 29. Podéis apuntaros desde ya en recursosfp.com y ahora sí, hemos llegado al final del webinar, recuperamos teléfonos, podemos empezar a compartir nuestras impresiones en las redes. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, encantado. Esperamos verte muy pronto y a todos los asistentes nos vemos el jueves. Que tengáis una buena semana. Adiós.